Buenas noches, oyentes de Radio Sago. Hoy, domingo 4 de septiembre, estamos cerrando nuestras transmisiones del día de hoy de nuestro programa Zoom Constitucional en este día del plebiscito de salida, donde ha sido rechazada la propuesta de texto constitucional, de nuevo texto constitucional. Les habla Lorenzo Miranda. Miguel Ángel Araya, gusto de saludarte a estas horas aquí en Radio Sago. Hola Lorenzo y hola a todos quienes nos escuchan y nos verán también por nuestras redes sociales. Así es. Bueno, y para abrir esta conversación tenemos como invitado en primer lugar a Humberto Salinas Troncoso. Humberto es empresario, es director de la Asociación de Emprendedores de Chile. Buenas noches, Humberto, gusto saludarte y tenerte por acá. Buenas noches a todos, aquí haciendo el análisis, ya pasó la tormenta, creo que es la primera vez que parte un viernes, esperando que sea domingo, así que y ya estamos, el partido se jugó. Y nos acompaña también Mario Enrique Águila, abogado, expresidente del Colegio de Abogados de Puerto Montt, y también que formó parte del grupo de abogados por el rechazo. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Hola, buenas noches Lorenzo y a todos los participantes, ¿cierto? Veamos qué podemos opinar después de este resultado. Sí, abrimos esta conversación y yo le doy la palabra a Miguel Araya. Tus impresiones, Miguel, de el resultado. Habrá que decir que yo lo anticipé, no sé si en el programa anterior o el antepasado, yo dije, mira, vamos a tener un resultado muy estrecho, me equivoqué rotundamente. Pero tus impresiones, Miguel. A propósito de hacer leña del árbol caído, dices tú, que parta yo. No, me parece que nuestros auditores conocen nuestra posición, nuestros auditores saben que yo estaba por rechazar esta propuesta de texto constitucional y que tú estabas por aprobarla. Entonces, me parece razonable que tú abras los fuegos. ¿Mm? O sea, claro, el escenario de la derrota era un escenario posible. El escenario de una derrota de estas dimensiones, yo no lo imaginé. Pensé que el resultado iba a ser estrecho. En algún minuto pensé incluso que podía ganar el apruebo. No me imaginé jamás esta posibilidad. Por lo tanto, como analista político estoy jubilado. No tengo mucha capacidad de ver lo que viene. Dicho eso, me sorprenden las palabras de Chaguán. Llama a nueva constitución. Yo pensaba que la posibilidad de un nuevo texto constitucional se veía muy difícil en un escenario de rechazo. Pensaba también que con una, si es que o sea, considerada esta enorme distancia, era más imposible. Sin embargo, lo que dice Chaguán es muy importante. Veremos si efectivamente pasa o no. Son las primeras declaraciones recién. eh, Veremos cómo se abre el escenario. Hasta el momento estamos en una situación en que el estallido social no pasa a ser nada más allá que la revolución de la chaucha. Mm. Desde esa perspectiva, Miguel, y antes de compartir ideas con nuestros auditores, em, Macaya dice exactamente lo mismo, ¿ah? Que vamos por una nueva constitución. El 80% del país dijo exactamente lo mismo, vamos Ujú, por una nueva ujú, constitución. Esto lo hemos discutido harto, yo creo que no hay mucho ujú. para sorprenderse. Pero la pregunta es, y creo que el resultado debe invitarnos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué nueva constitución? Porque creo yo que parte de este fracaso, ¿no es cierto? Que ya era un fracaso el hecho de que hubiese sido un resultado muy apretado, pero parte de este fracaso eh, tiene su origen precisamente en que quienes fueron electos, o una parte importante de quienes fueron electos convencionales, pensaron que se les había entregado un mandato, no un mandato, sino que un derecho, el derecho a redactar la Constitución, y no el mandato de proponer un texto constitucional a todo el país. ¿Crees tú que hay una expectativa que tiene que ser morigerada en ese sentido? Es decir, esta no es una nueva constitución que sea la que a mí me represente con mi banderita, como tú lo dijiste muchas veces,
sino que una que sea capaz de representar más o menos la diversidad que tenemos en este país? La respuesta es súper complejo porque cambian los actores. Los actores en este proceso fueron una cierta ciudadanía, como siempre lo manifesté yo acá, que tiene una visión muy crítica de los partidos políticos. Esa fue la cierta ciudadanía que se impuso como mayoría en la constituyente, que hoy día evidentemente ha resultado derrotada. Y en consecuencia pierde protagonismo y quienes van a asumir esa función, porque el poder es un espacio que siempre es llenado, van a volver a ser los partidos políticos. Y eso es complejo desde el punto de vista en que son actores que carecen de legitimidad frente a, ahora sí, la ciudadanía completa, no solo la cierta ciudadanía que ganó en el plebiscito de entrada y perdón, en la convención constituyente. Ujú. Entonces, veremos qué resulta de eso. Aparentemente, por las primeras declaraciones que hemos escuchado a boca de urna, existe la convicción de una nueva constitución. Veremos, yo soy bastante todavía incrédulo Ujú. de ese resultado. Estimado Mario Enrique, tus impresiones del resultado, dónde estamos, cuáles son los pasos que tenemos que dar. Vale, a ver, en la conversación que tuvimos en la mañana y después de que se acabó la grabación, me preguntaste tú y Miguel qué opinaba yo en cuanto a las probabilidades. Yo dije que por dos motivos pensé que ganaba el rechazo. Uno por las encuestas, por supuesto, y otro por una cuestión que yo lo noté, pero de inmediato apenas se convocó a esta elección y pensando específicamente con la votación que sacó Kast, 44, y tanto, 45% de los votos. Cuando se planteaba qué posibilidades hay de que gane el rechazo, es que yo dije, Chile, Chile tiene un porcentaje de gente que tiene un alma de derecha, yo no siendo de derecha, ojo, yo estuve contra Pinochet, me acuerdo que para el plebiscito del 80 yo estaba gritando aquí en calle Di Marza cuando venían la gente del sí, ¿cierto? Del sí, y después apareció en el diario Yanquihue criticando a los alumnos del San Javier que habían estado alborotando y pedían sanciones disciplinarias en contra mía por yo estar gritando. Tenía 16 años, no pude votar. El 88 voté en contra de Pinochet por el plebiscito del 88. Y por lo tanto, yo sabía que con el 45% hay un 40% que gente opina que es de derecha, que tiene alma derecha. No es que la derecha, son electorado de derecha. Y ese electorado de derecha existe en Chile a pesar de que lo que puede opinar alguna gente de izquierda que dice es un pobre, a ver, ¿cómo dice? Pobre. No tiene dónde caerse muerto y es de derecha. Será así, pero es así. No tiene dónde caerse muerto, pero es de derecha. Es raro, pero es así, porque la gente de derecha no solamente vota por un asunto económico, muchas veces a la gente le gusta el orden, ¿cierto? Muchas veces la gente tiene un principios conservadores morales que yo no comparto, ¿cierto? Yo soy favorable al aborto libre, por ejemplo, ¿va? Eh, entonces, hay gente que tiene esa alma de derecha, y lamentablemente, y por eso digo yo, bastaba con que le quitaran algunos puntos, ¿cierto? A Boric, el 45 que ya tenía Kast, que era una persona súper de derecha, digamos, bastaba que le ganaran unos cuantos puntos para que ganara el rechazo. Eso era de una lógica de perogrullada. Ahora, más lo que dice la encuesta. Yo creo que en el fondo esta alma de derecha ha hecho que efectivamente se logre este resultado, que era bastante lógico que se pudiera producir. Ahora, la amplitud yo creo que se debió un poco también a que quedó mal representada esa gente con alma de derecha en la convención. Quedó mal representada por una serie de factores. Primero que nada, porque cuando se produjo el plebiscito de entrada, ¿cierto? A la gente vote si quiere una nueva constitución o no, la gente de derecha, todavía un poquito temerosa de lo que había pasado con la violencia, dijo ya, y fueron a la reunión, ¿cierto?, del noviembre, donde se acordó por la paz, ¿cierto? La gente dijo, nosotros también vamos a apoyar una constitución. O sea, era la moneda de cambio por la tranquilidad para este país. Eso fue. Entonces, la gente, los partidos de derecha llamaban a votar a prueba a ese plebiscito, al de entrada, ¿cierto? Entonces era re poca la gente, el republicano, probablemente alguno de derecha por ahí, de gente de centro, como yo, nadie.
sacó la voz diciendo yo voto rechazo. De hecho, yo voté rechazo en esa oportunidad también. ¿Pero por qué? Porque efectivamente había un ánimo que invitaba a eso. Entonces, ¿qué pasó? Que después cuando se hizo la convención y con las listas independientes, donde de contrabando aparecía gente de extrema izquierda muy, muy motivada por defender sus propios intereses ya sea de razones de sexo, de dogma, y más encima cooptada por el Partido Comunista, terminamos en una propuesta que no reflejaba lo que el país tiene como almas, digamos, y eso se demuestra con esta votación. Perfecto. Humberto Salinas, tú estuviste con nosotros para el programa de cierre también del plebiscito de entrada. En esa oportunidad te manifestaste haber votado, ¿no es cierto?, apruebo y favorable a este proceso. Sin embargo, ustedes como gremio, además tuvieron en el último tiempo un rol activo en campaña por el rechazo, es decir, tomaron posición frente al plebiscito que se venía. Tu impresión del resultado y tal vez las razones por las cuales tú y el gremio del cual tú formas parte, no voy a decir representas, ¿no es cierto?, del cual tú formas parte, tomó esa decisión y esa posición. Estás muteado, Humberto. La frase clásica de los últimos 2 años. La frase Estás muteado. clásica, el nuevo verbo de este año. Oye, nada, a ver, varias cosas y varios análisis en esta situación. Efectivamente, yo voté a favor de que existiera una nueva constitución. Yo pensé y pensaba y sigo pensando, yo no me pierdo en eso, en el sentido en que creo que debe existir esa nueva constitución. Confía en un proceso que pensaba también, además, que estaba bien conformado en su minuto, ¿no? Y creo que mucha gente esperanzadamente dijo, mira, esto estaba bien mezclado, los partidos los dejamos de lado, metemos a la gente, hacemos paridad y un montón de cosas que dijimos, bueno, esto pinta para bueno si es que lo aprovechamos bien, pero efectivamente cuando ya sale el texto final y además básicamente refuerza o confirma un poco lo que veníamos viendo en la prensa, que de alguna manera uno igual sentía en esa inocencia política que uno podía todavía tener a los 50 años casi, decir, oye, probablemente esto igual es un tema de prensa, es un tema de cosas, pero no, confirmamos que el texto no era en lo fundamental, no era lo que realmente uno esperaba. Yo sigo pensando que este texto tiene muchas cosas buenas que son muy rescatables, pero tenía cosas muy insoslayables como el tema del sistema de gobierno, sistema de justicia, la plurinacionalidad y un montón de cosas más que hacían que esta cosa se pusiera compleja y que desde el gremio, cuando estamos haciendo ese análisis, cuando tú me haces esa pregunta, Eso lo lo quería veíamos preguntarte. súper complejo porque desde el emprendimiento uno ve oportunidades de negocio para resolver problemas que no resuelve necesariamente el Estado y que complica el desarrollo de los negocios. Y desde esa mirada, desde el desarrollo de los negocios, para nosotros era bien complejo entender que esta constitución realmente era buena para nosotros, realmente generaba una libertad de empresa. La verdad es que metía más susto en función de cómo hacer cosas nuevas, cómo desarrollar cosas nuevas, metía mucho Estado en función de esto, Estado a hacerse cargo de ciertas cosas que no nos parecía y no nos parece todavía lo indicado para que este país se siga desarrollando. Oye, yo he sostenido hace bastantes meses ya, diría yo, que hubo problemas procedimentales en la producción de la norma constitucional, ¿ya? Y que aún con la misma conformación de personas, si los procesos de producción de norma hubiesen sido distintos, el resultado probablemente habría sido un texto que nos pudiera unificar en torno a él un poco más, ¿no es cierto? Tampoco unanimidad ni nada por el estilo, pero no sé, el mismo 60 y tantos % que tenemos hoy día que lo está rechazando habría sido algo razonable. ¿Qué cuestiones visualicé yo? Y quiero que las comentemos un poco. Lo primero, la mala idea, ¿no es cierto?, de plantear un modelo donde los convencionales proponen norma constitucional y no se concentran en alcanzar acuerdos de contenidos constitucionales, que son dos cosas distintas. Entonces, he puesto el ejemplo de la norma sobre derecho de propiedad y expropiaciones, que es una norma que quedó sumamente rara porque habían convencionales que en realidad lo que querían era que se paguen en cuotas las expropiaciones y que no se pague valor comercial,
y esa cosa quedó redactada de una forma en que todos se la comieron, pero en realidad no había acuerdo de contenido ahí. ¿Te fijas? Aceptaron un texto que era posible de digerir, pero no tuvieron un acuerdo en esa materia específica. El segundo tema dice relación con la mala idea de que en comisiones se aprobaran las normas por el 50+1, a sabiendas de que muchas de ellas iban a terminar fracasando y se abrió la puerta para que los más extremos presentaran normas que hacían mucho ruido. Ahí estuvo el caso este de nacionalizar la minería, etcétera, cuestiones que iban destinadas al fracaso. Pero la forma en cómo se aprobaba en comisión permitía que pasaran más de 1.400 normas presentaron los convencionales, 1.400 normas para un texto constitucional, es desquiciado. Y finalmente, un punto que hemos compartido con Miguel y que yo creo que lo planteó Miguel en algún minuto, pero yo lo he hecho mío ya, la mala idea de que las comisiones se conformaron no por sorteo, no de modo equilibrado, sino que porque cada convencional decía, yo quiero participar de esta comisión. Entonces, Qué los interesante. ecoconstituyentes participaban de la Comisión de Medio Ambiente y así el resultado de esa comisión, un desastre, y así suma y sigue. Miguel Araya, ¿de qué tenemos que aprender en lo que viene del proceso constituyente? ¿Qué cosas tú crees que no habría que repetir? Antes que eso, habría que Dale. mirar quiénes se transforman en los nuevos actores. Si el resultado hubiese sido distinto, hubiese significado la muerte de Jimena Rincón y compañía, ¿m? Porque nadie hubiese hablado con ellos. ¿M? Sin embargo, hoy día toman una relevancia fundamental, fundamental. Eh, Quienes van a capitalizar el triunfo por sobre la derecha, que estaban ocultos, fondeados, van a ser Jimena Rincón y compañía, incluyendo Chaín, al Walker, Warken, que no está en ese grupo. Christian Barken, ya, perfecto. Claro, ellos van a capitalizar. En consecuencia, se transforman ellos hoy día en nuevos actores, muy importantes. Habrá que ver qué posición toman. Ambos ya hablaron, tanto la gente de la democracia cristiana, estaba incluso Maldonado, el radical, y además Warken. Todos hablaron y hablan de nueva constitución. Yo creo que hay que mirar muy bien qué van a decir ellos y qué posición adopta la derecha detrás de ellos. Le resultó la jugada de una manera para mí imprevisible. Habiendo sido personajes de segunda línea, completamente vencidos, en el caso de la Jimena Rincón, su propio partido la bajó de una manera ominiosa como candidata presidencial por privilegiar a Diana Proboste, y hoy día está eh, caminando sobre pétalos de flores. Mm. Es un actor nuevo que no hay que mirar con poca importancia. A propósito de lo que comentábamos en la mañana, cuando Mario hacía o decía que no se veía el centro político, bueno, ahora hay un espacio importantísimo para que esas personas se apropien de ese centro político aparentemente inexistente hasta ahora. ¿M? Mm. En consecuencia, los actores cambian. Eso es lo primero que hay que mirar. Lo mismo que discutimos con Humberto. Yo recuerdo, Humberto y yo, cuando tuvimos a la vista el resultado de la elección constituyente, a diferencia contigo, te hacíamos ver, oye, ojo, surgió un nuevo actor, se llama Lista al Pueblo. No dejes de mirarla, es muy importante. Fue muy Al margen de, importante. no, al margen de lo que terminó. Claro, terminó muy mal, pero fue radical en el resultado. ¿M? En consecuencia, tenemos que mirar ese nuevo actor. Es probable que surja, en consecuencia, un centro político ahora sí con conducción. Mm. Y va a haber que mirar, como todos los centros, con sus políticas, siempre son pendulares y terminan avalando el resultado. Mm. A ellos, Interesa- a ellos hay que mirarlos muy bien, porque si son capaces de efectivamente capitalizar su tremendo éxito, Ujú. pueden efectivamente influir definitivamente Mm. en el resultado de este proceso. Eso como primera cuestión. Y a lo que tú me preguntas directamente, es decir, ¿qué hay que aprender? Yo no creo que haya mucho que decir más de lo que decíamos en la mañana. Claramente hay errores que no se pueden volver a repetir. Si es que efectivamente tenemos una nueva Asamblea Constituyente, que es lo que yo esperaría,
esa nueva Asamblea Constituyente debe ser el más fiel reflejo de la voluntad popular, salvo, desde mi profunda convicción, eh, ¿qué es la paridad? La paridad sí debe ser el único elemento que altere la construcción de la nueva asamblea. Eso debe mantenerse. Perfecto. Mario Águila nos anuncia aquí Miguel Araya que resucita la vieja y querida democracia cristiana tantas veces desahuciada. No, el centro político no es lo mismo que la democracia cristiana. O sea, Bueno, las tres figuras yo, son de C, así que... yo, No, yo, igual estaba Maldonado, pues, si no lo miren tan yo, Pero nada que está Maldonado, Maldonado ahí metido. que se llevó la peor sí. parte, fue el único que quedó esperando ahí, como Penélope, esperando que volviera asomado. Mario Águila. Yo milité en la DC hasta hace muchos años atrás y me defraudé de la DC cuando se puso bastante pechoña con muchos parlamentarios, no toda la DC, pero muchos parlamentarios, en contra de la ley de divorcio, en contra de la ley de la píldora del día después. Entonces, yo, a pesar de que Jaime Castillo Velasco, uno de los ideólogos de la DC de 20, 30 años atrás, decía que no era un partido confesional, pero a la larga se transformaron en eso. Y yo me salí de ahí. Entonces, cuando me preguntan a mí qué es lo que tiene que pasar, bueno, yo reflexiono sobre lo siguiente. A ver, las palabras crean realidades. Yo me acuerdo que cuando la gente salió a la calle después de que hubo la quema en el Metro Santiago, y en Puerto Montt se vio una manifestación increíble, nunca antes vista, que iba desde la Plaza de Armas hasta la Rotonda arriba en Presidente Ibáñez, increíble, ¿cierto? ¿La gente estaba pidiendo una nueva constitución en ese momento? No. ¿Habría algún cartel? Puede que alguno. La gente estaba molesta por la corrupción, por la colusión, etcétera, porque ya se había creado la imagen de que los políticos, que aquí, que allá, etcétera, había una decepción con una clase dirigente más que con un tema constitucional. De repente, a raíz del estallido social, a Piñera se le ocurrió la válvula de escape va a ser, ofrezcamos la modificación constitucional que algunas élites políticas y académicas de las universidades, como el BASA, como el Atria, ¿cierto? O la misma Bachelet, que intentó hacer algo, pero como que nadie la pescó, usémosla como una forma de sacarle un poquito la presión al país. Y eso fue lo que pasó. Ahora, y por eso fue que se llamó al plebiscito y toda la gente, incluso la gente derecha, invitó a llamar al apruebo y el 80% era apruebo, pero ahí había mucha gente camuflada. Ahora, si me preguntan a mí, yo lo dije en la mañana, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál es la fórmula de seguir adelante? Porque como las palabras crean realidades, y la realidad es que ahora hay que cambiar la constitución, que para mí, cuando me preguntaban esto, y yo te pregunto a ti, Lorenzo, e incluso a Miguel, antes de octubre del 2019, que era una prioridad, no era una prioridad. ¿Qué le cambiaría yo? Le cambiaría esto que habla de la vida del que está por nacer, por el aborto, ¿cierto? La obligación de la libertad para asociarse, que impide la colegiatura obligatoria para el control ético de los abogados, por ejemplo, y un par de otras cosas más. Eso era para mí, por lo tanto no era un tema. Pero bueno, se creó esta realidad de la nueva constitución porque ya se desprestigió nominalmente la otra. Estamos todos de acuerdo, yo no voy a volver sobre el punto. Pero yo creo que sí, y con mayor razón ahora, después del resultado. Yo lo dije en la mañana, que para mí ha pasado tanta agua bajo el puente de que se votó el 80-20, que yo creo que lo más transparente para que el país nuevamente se pronuncie es preguntarle en un plebiscito, otra vez como de entrada, ¿qué quiere? ¿Que el Congreso, que una convención mixta o que una nueva convención vote esta cuestión? Yo entiendo que es farragoso hacer un plebiscito nuevamente de ese estilo, pero sería lo más transparente y más democrático, porque estos están 25 puntos. Oye, cuando las encuestas decían que 10 puntos estaban dando a favor del rechazo, ya era como muy exagerado. Yo dije, cuando me preguntaban a mí, bueno, yo creo que iba a ganar con el 7, porque uno siempre tiene un poquito de temor, ¿cierto? Pero del 10 pasar al 25 implica que aquí ha cambiado harto. Por lo tanto, yo creo que lo más lógico debiera ser, respetando la necesidad de una nueva constitución, como dice Macaya, como dice Chaguar, es la posibilidad de que se le pregunte cómo lo quiere hacer. ¿Lo quiere hacer como una nueva convención, con todas las mejoras que se le pueden hacer, o quiere alguna cosa distinta? Y yo creo que esos serían los mecanismos a seguir. Ahora, si se aprueba, y adelanto inmediatamente la siguiente pregunta, una nueva convención, yo creo que tiene que hacerse una convención, como algunos han dicho, lista única, con independientes, como siempre en este país, independientes adheridos a pactos políticos de partidos políticos. De tal manera que cuando un independiente se presenta ligado a la UDI, sepa que es un independiente de derecha. Y si es un independiente que está en la lista del PC, sepa que es un tipo de izquierda. No nos pasen gatos por liebre. No estos gatos por liebres que tenemos hoy día, ¿no? Sí. Y entonces, con esos gatos por liebre, logramos que al final
y más encima con escaños reservados, que tiene que eliminarse los escaños reservados. ¿Por qué? Porque eso también esos escaños reservados son como los senadores designados de Pinochet. Yo estoy en contra de eso. ¿Cuánto batallamos para que se eliminen los senadores designados y ahora nos ponen escaños reservados para los pueblos originarios que más encima sabemos que van como uña y mugre con el Partido Comunista? Entonces eso es darle cupos automáticos a la extrema izquierda, que otra vez nos van a presentar otra propuesta convencional extremista tal vez. Entonces eso hay que eliminarlo. Ahora, todo el mundo dice esto de la paridad. Yo siempre he estado en contra de tratar a las mujeres como minusválidas en este país. ¿Hasta cuándo? En Afganistán a las mujeres no se les puede permitir andar a la calle sin velo. Se les impide ahora, actualmente, ingresar a la universidad. En Chile las mujeres pueden ser obreras, trabajadoras, ejecutivas. Cuando han querido, han llegado a ser presidente de la República, empresarias, directoras de empresas. Tienen todas las posibilidades de llegar si tienen mérito. Por lo tanto, para mí, una convención y un congreso en general tiene que ser en base a mérito, a capacidad o, por último, voluntad de conseguirse los votos en la calle, ¿ah? Gastando suelda. Esos son los factores que tienen que determinar quién llega al Congreso, ni por paridad, ni por escaño reservado, ni por nada. Mérito, ¿hasta cuándo? Ahora se acaba de eliminar los puntajes nacionales en la prueba de aptitud para que no se sepa quiénes son. O sea, no hay premio al mérito. Cada vez estamos tirando para atrás a este país con el tema de la meritocracia. Es un valor la meritocracia. Voy a ¿Okay? tu tema un poquito más adelante, Mario, porque creo que hay un punto en lo de la meritocracia que es interesante de conversar en relación con el tipo de sociedad que los chilenos esperamos, ¿ah? Pero vamos a pasar a Humberto Salinas para comentar esto un poco de qué es lo que se viene y con una nota estadística. La única encuesta que anduvo medio cerca de este resultado fue Black and White, que es una encuesta que en general uno mira poco y se considera como menos seria, ¿ya? Y planteó en algunos de sus estudios un 60-40 y que entiendo que uno de los últimos 59-41, o sea, más o menos en ese rango, pero tampoco le apuntó tan cerca. Humberto Salinas, ¿qué errores no hay que Sí, cometer? no, yo quiero destacar un par de cosas y ahí colgarme un poco lo que decía Miguel, que efectivamente la lista del pueblo se convertía en algo relevante, que lo fue, para mal, por mala suerte de todo el mundo, pero no para bien. Pero empiezan a aparecer otros grupos que también son interesantes de analizar. Quiero poner en juego para que lo discutamos también a los amarillos por Chile, que me parece que empiezan a ser relevantes y que pueden transformarse en una fuerza interesante. Un grupo que no ha ganado ni una elección, no tiene ni un diputado, no tiene ningún senador y tiene franja y tiene espacio en la franja por el rechazo. Entonces, ojo, porque aquí no, los muertos en política no existen en realidad. O sea, existe gente que está derrotada, pero que al calor del tiempo y en una buena reconversión vuelve a salir. O sea, Jimena Rincón es alguien que de alguna manera estaba realmente desahuciada, que la sacaron, la bajaron de la presidencial y hoy día aparece como la reina que gobierna todo este tinglado que tenemos hoy día y aparece hoy día dando declaraciones por todas partes y pareciera ser que es nuestra nueva salvadora en función del rechazo. Entonces, ojo con los movimientos políticos. Winston Churchill decía algo bien interesante. Un político debe ser capaz de predecir el próximo mes, el próximo año, pero también, si es que no lo cumple, saber defender por qué no lo cumplió. Entonces, los políticos no se mueren por estas derrotas tan fáciles, sino que se mueren en función de que puedan reinventarse y puedan hacer cosas nuevas. Hoy día pareciera ser que además hay acuerdo, ojo con eso, y yo hoy día estuve leyendo algunas declaraciones de la Evelyn Matei que decía que a ella por lo menos, ¿no?, le parecía que esto tiene que ir por una convención constituyente, que ella no se perdía, que ella creía que sí tenía que haber una nueva constitución, palabras de Evelyn Matei, entonces una gente relevante, la mejor valorada en el lado de la derecha, diciendo que esto tenía que ir por una nueva constituyente, tal vez con algunas reglas distintas, y ahí yo concuerdo con Mario, donde nos dice que los escaños reservados y la paridad a mí tampoco nunca me ha gustado, exactamente, no voy a repetir lo que dijo, pero con exactamente las mismas características. O sea, no puede ser que esto siga siendo de esa manera. Pero pareciera ser que ya viene un acuerdo y en la derecha hay gente que es bien de derecha que está tratando de hacer las cosas un poco mejor que antes. Recordemos que este no es un triunfo de la derecha. Esto es una derrota de la izquierda consigo misma, ¿no? Aquí no hay... La derecha no ha ganado nada hoy día aquí y esto yo creo que es interesante analizarlo, porque la Totalmente. derecha
la derecha ha sido un ente no opinante. O sea, cuando tú tienes un lado del país que es relevante, que es importante, económicamente importante, y que su mejor estrategia es quedarse callado para ganar, es porque estamos muy mal. Absolutamente, absolutamente. Bueno, tuvimos aquí a Hugo Herrera, académico, un hombre de derecha, que decía exactamente lo que tú decías. O sea, es impresentable que la derecha tenga a sus líderes escondidos, ¿ah? Y dijo incluso, la mafia esconde a sus líderes. Entonces, ahí Claro. tenemos un problema grave, un problema serio que hay que abordar. Oye, respecto de los temas que tocaron en relación con escaños reservados y paridad, yo estoy de acuerdo con ambos. ¿Ah? Estoy de acuerdo con paridad, donde probablemente deba existir una regla más profunda incluso, pero con cierta temporalidad, porque lo que uno debiera esperar, ¿no es cierto?, es que haya una profundización del resultado real de las políticas de inclusión de las mujeres en distintas actividades, ¿ah? Que se vaya produciendo en el tiempo. Y en materia de escaños reservados, yo estoy de acuerdo con los escaños reservados, pero no es la fórmula en que se aplicó. ¿Ya? A mí me gusta el modelo neozelandés, donde se va revisando cada 5 años y un padrón indígena, se revisa el porcentaje de votación que representa y conforme a eso se asigna la cantidad de escaños. Esa es la lógica que yo creo razonable. Y en Nueva Zelanda ha sido tan profundo que los propios neozelandeses y los miembros de la etnia maorí ya no votan por los candidatos de esas listas, sino que votan por personas maoríes, pero miembros de los partidos tradicionales, porque ya se ha producido un proceso de integración mucho más profundo en la sociedad. Pero quería pasar a un punto que planteaste, Mario, que a mí me parece lo más trascendente, más allá de la norma constitucional y toda esta cosa que son, al final, creo yo, puros flecos de esta discusión, y es el modelo de sociedad. Y cuando tú planteas este tema de la meritocracia como ideal, ¿no es cierto? Ha sido vilipendiada en los últimos años en el mundo entero. ¿Ah? Hay autores que han escrito en contra de esta idea, ¿no es cierto? Y precisamente Carlos Peña escribió un texto donde él lo que plantea, raya para la suma, es que esta idea, ¿no es cierto?, de meritocracia es la única utopía posible de perseguir en una sociedad. Es decir, mire, es imperfecta, está llena de problemas, pero es la mejor alternativa que tenemos. Entonces, mi pregunta, y parto por Miguel, ¿hemos logrado entender cuál es el modelo de sociedad que gran parte de la ciudadanía espera? Es- ¿Crees tú, Miguel, que hay en los sectores de centro izquierda una cierta, un cierto complejo en mirar a un modelo de sociedad que está desacoplado de las expectativas, creo yo, de las expectativas que tiene el ciudadano común y corriente del día a día, que espera modernidad, que espera economía de mercado, que espera competitividad, que está dispuesto a obtener en función de su mérito un resultado, pero que pide otras cosas que son las que este modelo ha dejado de lado? ¿Qué te dice a ti este resultado electoral en relación con eso, con el modelo de sociedad que debemos perseguir? Mire, yo no sé si la respuesta a eso sea valorar o no el mérito. Hemos discutido aquí muchas veces cuál es el paradigma del estallido social. Yo jamás me compré la idea de que, de que este fenómeno fue un producto de un conflicto entre derechas e izquierdas. Eso no fue así, ¿m? Desde mi punto de vista. Tanto es así que la principal consigna del estallido fue evade como Piñera. ¿M? Es decir, había un contenido de sé como él. ¿M? Lo que había era una profunda crítica a los privilegios de cierto sector social. En ningún caso el cambio del modelo. Eso nunca estuvo en juego en el estallido social, de ninguna manera y desde ningún punto de vista. Dicho eso, eh, y responder un poco a Mario, el paradigma de resolver esto mediante la reforma constitucional efectivamente no estuvo nunca en el estallido social. Ese fue un invento de la clase política que el 15 de noviembre del 2019 decide que este es el camino, una nueva constitución, para resolver la crisis política que significaba renuncia a Piñera, ándate ahora, y que se vayan todos. ¿M? Un poco el modelo argentino, que se vayan todos. Y la solución que se planteó, para bien o para mal,
en este caso para mal, fue que hiciéramos una reforma constitucional. Bueno, y pasó lo que pasó. Es decir, fracasó. ¿Y fracasó por qué? Porque en definitiva quienes se opusieron al cambio constitucional fue la élite. Y la élite está constituida eh, también por el mundo político, que es un puro mundo. Son exactamente iguales. Este fue un grupo de ciudadanos que desde sus identidades, donde está el ecologismo, el feminismo y todos los sismos que se nos pueden imaginar, lograron ganar la integración de la constituyente. Y propusieron un texto que fue, por decirlo de una manera bastante utilizada hoy día, pasado a un par de pueblos. Y eso fracasó. Y ahora se le está entregando aparentemente la solución del conflicto una vez más a la clase política. Veremos qué es lo que resulta de ahí. Yo no tengo mucha fe en la clase política porque es una clase política, por así decirlo, no muy aguda, no muy, no está integrada en general por buenos cuadros. Es una clase política de mala calidad. Esa es la realidad. No la podemos comparar con la que condujo los destinos del país en otros tiempos. Mm. Y en relación al Mario, mérito, en sí, relación al dale. mérito, la lógica del mérito, chuta, es una lógica que no encuentra una validación en la realidad. Eh, Porque el mérito está para aquellos que tienen privilegios, po, ¿m? Mm. Las personas que no tienen privilegios en la sociedad que vivimos podrán partirse el lomo trabajando y nunca van a llegar a ninguna parte, jamás. ¿Ya? Vivimos en una sociedad que se reproduce a sí misma. Los integrantes, hubo una publicación, que no me voy a acordar ahora el número exacto, pero eso no significa que esté faltando la verdad. Los directorios de todas las compañías importantes en Chile están conformados por 7 colegios de Santiago. Esa es la realidad. No existe mérito en Chile. Yo, antes de darle la palabra a Mario, el desafío precisamente, Miguel, es respecto del modelo. Y cuando uno desecha la posibilidad de que el mérito sea el elemento que permite ir discriminando la movilidad social y abandona esa idea, entonces, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa es igualar en una medida tal que la individualidad empieza a perder valor. Y desde esa perspectiva hay que tener mucho ojo, ¿ah? Porque en la medida que yo le quito a la persona la posibilidad de ser valorada en la sociedad y acumular bienes, dinero, poder, ¿Mm? prestigio, lo que sea, ¿no es cierto? Pero Por su propio mérito, por pero te su vuelvo a propio preguntar, mérito, te vuelvo a preguntar, ¿por qué los directorios es de que las no es la, compañías más importantes de Miguel, Chile Miguel, están es que es un configurados error, Miguel, es un error. por gente que pertenece a 7 colegios? ¿Por qué? Miguel, es un error sostener eso porque significa que renuncias entonces No, es al un error, no es valor. un error, no es un error, es describir la Renuncia. realidad. No, no, no. ¿Ya puedo aportar Dale, algo? Mario. Dale, Mario. Ya, sí. Eh, yo creo que efectivamente el tema de la nueva convención que pudiera haber, yo he postulado de que se debiera consultar al pueblo qué cosa es lo que quiere es una convención, si el Congreso, etcétera, etcétera. La nueva convención que sea con personas que tengan mérito, olvidándonos del tema de la paridad de los escaños reservados, es porque cuando yo hablo de mérito estoy hablando de el mérito para acceder a cargos públicos electos o cargos públicos de planta. Cuando uno postula la alta dirección pública, la gente llega por mérito, ¿cierto? Todo el mundo ha alabado de que los cargos importantes sean de alta dirección pública por mérito. Estamos todos de acuerdo, de izquierda a derecha, estamos todos de acuerdo. Por lo mismo debe ser para los cargos de elección. Otra cosa son que las empresas se apituten entre los de la Adolfo Ibáñez, con la Universidad del Desarrollo, con la de Chile, la Católica, allá ellos. Pero yo estoy diciendo que la gente que quiere postular a cargos públicos para servir al país, sea por mérito y no por sexo, ni por apellido, ni por raza, sino que por mérito, para que tengamos bueno. Ahora, Miguel decía algo que todo el mundo dice y por dicho creen que es verdad. Esto de que la clase política es horrible. Yo creo que esto rescata a la clase política, porque la clase política, los políticos, ¿quiénes son los políticos? Yo participé en partidos políticos. ¿Y por qué participé y por qué me salí después? Porque cuando uno tiene un interés en la política, quiere aportar con sus ideas para que al país le vaya bien, a tu comuna le vaya bien, es porque le preocupa eso. Quiere algo mejor para el país. Por eso la gente se mete a los partidos políticos. Yo razono en forma naive, ingenua tal vez, Ingenua, pero yo creo que la mayoría de la, ingenua, yo creo que la ingenua. mayoría de la gente que está ahí es porque quiere que el país le vaya bien. ¿Y qué pasa? Que cuando permitimos listas del pueblo,
que estaban preocupados de sus propios intereses, nunca se interesaron en política, en participar en una elección como candidato a nada, ¿cierto? Gente que no tenía mayor conocimientos de nada, simplemente yo quiero participar, se le ocurrió ahora voy a participar porque participó en una marcha, etcétera, etcétera. Eso no tiene mérito. Esas son personas que no calificaban realmente, así lo estimo yo. Y el hecho de que ellos llevaron al fracaso porque con sus maximalismos hicieron de que gente como yo, que en otro momento hubiera podido apoyar muchas medidas, se retrajeran, es por su maximalismo. Entonces, ¿por qué se rescata ahora? Porque los partidos políticos son los que representan a la gente. La gente se siente más fácilmente reconocida en cómo opina su sector, si es un radical, si es un socialista antiguo, si es un comunista, ¿cierto? Entonces es más fácil de que la gente pueda encontrar su ubicación en el mapa de la sociedad. Y yo creo que, insisto, el tema de la meritocracia, yo creo que hay que rescatarlo para lo que son cargos públicos, y si hay una nueva convención, que lo más probable es que así para allá vayamos, tiene que hacerse en base a ese elemento distintivo. Antes de darle la palabra a Humberto, decir que se pone en duda, Mario, la idea del mérito, incluso en el acceso a los cargos públicos, porque resulta que las personas que pueden acceder a los cargos públicos y tienen esos galardones, los han obtenido porque estaban en una posición social que se los permitió y no a otras. Y empiezas a hacer este ejercicio así y es infinito. Y la verdad es que, por eso le digo a Miguel que el análisis no es del estatus o el estado en el que estamos actualmente, sino que es desde la idea de destruir, ¿no es cierto?, este concepto de mérito y no de potenciarlo, mejorarlo y corregir todas las inequidades que existan. Ese es el desafío. Y el desafío no es hacer que aparezca, o desaparezca, en mi opinión, obviamente, y en mi visión de sociedad, no es hacer que desaparezca, ¿no es cierto?, la idea de que aquellos con más mérito, bueno, tendrán una posición distinta en la sociedad. Humberto Salinas. Sí, estaba tratando de meditar un poco esto de los privilegios de la gente, cómo los políticos además, y dentro de eso me incluyo, o sea, siendo gremialista, finalmente si tú no te consideras político, no lo eres, o sea, no, estás mal. Cómo también nosotros mismos hemos ido desprestigiando nuestro propio circuito. Yo creo que aquí pasan muchas cosas en función de aquello, cómo la misma política ha sido desprestigiada, cómo ha sido no entendida, cómo ha sido no escuchada, cómo ha atendido demasiado a intereses particulares en pro y dejando de lado el beneficio del bien común, a pesar de que si uno va al análisis de qué es lo que es la política, es justamente eso, que es ir a cuidar el beneficio de un pensamiento propio, de un particular, de cierto sector, porque finalmente eso es. Lo que pasa es que no hemos sabido explicar esto, no hemos sabido explicar a la gente qué significa ser político, qué significa hacer política en Chile. Y esto tiene que ver con varias cosas. O sea, de partida dejamos de enseñar la educación cívica a los niños en el colegio. O sea, a mucha gente no le hemos enseñado, dejamos de enseñarle filosofía, dejamos de enseñarle a la gente, dejamos de enseñar a pensar en cómo tiene que funcionar la sociedad, cómo tiene que ser la sociedad, cómo nos hemos ido estructurando, cómo nos hemos desarrollando. Yo sigo creyendo en el mérito. Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo, Lorenzo, en que la esperanza está en tratar de armar una sociedad que en el futuro vaya eliminando estos sesgos que estamos teniendo hoy día. No que venga de un paraguaso y alguien nos diga, bueno, ahora tú eres, la verdad es que nos equivocamos, todos estos gallos que tenemos en este directorio están mal, tú tienes más méritos que él, los vamos a cambiar. Porque eso no va a pasar, y no va a pasar en ningún lado. Y no va a pasar por la estructura social que somos. O sea, si yo tengo una gran empresa, si tú tienes una gran empresa y quieres meter en tu directorio a gente, por cierto que vas a meter a gente que tú creas que tiene los galardones necesarios, que además te den la confianza necesaria para que eso suceda. El mérito por sí mismo no es suficiente para empezar a ocupar esos cargos. Tiene que tener más condiciones, tiene que tener más fuerza, tiene que tener más desarrollo para que esta cuestión pueda funcionar. Entonces, entendamos que los políticos han hecho que la política esté muy desprestigiada. Por cierto que, dado que hay que ganar votos, se tiende a hacer muchas mentiras, a decir muchas cosas, y que terminan no cumpliendo muchas de aquellas cosas que prometieron. Pero por cierto que tenemos que tratar de buscar la manera de equiparar esto, de generar una mejor sociedad, de hacer entender que la política es necesaria. O sea, no podemos vivir sin política porque esto no es el Far West. O sea, de alguna manera tenemos que generar las leyes necesarias para que esta cuestión funcione. Nos quedan 6 minutitos de programa y les quiero dar la palabra a ustedes.
Y me interesó mucho colocar este tema porque finalmente creo yo que el proceso constituyente nos enredó en una discusión de normas, de si estaban bien o mal redactadas, y nos sustrajo de este debate, del debate de cuál es el modelo de sociedad que queremos construir hacia el futuro. ¿Ah? Una sociedad donde exista solidaridad intergeneracional, por ejemplo, en materia de pensiones, donde exista solidaridad desde el punto de vista de los sistemas de salud que tenemos entre todos, bueno, etcétera. Miguel Araya, palabras al cierre, nos quedan 6 minutos. Micrófono es tuyo. Expectante. Veremos qué es lo que pasa. Yo siempre sostuve en este programa y en todos lados que el camino más corto a resolver el problema era aprobar, porque nos permitía, yo utilizaba la figura de la meta volante del ciclismo, en dar un paso más. Hoy día quedamos en una situación todavía no bien dibujada para poder salir de este impasse. ¿M? Habrá que ver si efectivamente tendremos un nuevo proceso constituyente y si este nuevo proceso constituyente va a ser efectivamente el reflejo del mandato de 2020, es decir, a través de una asamblea constituyente. Es un escenario, desde mi punto de vista, malo, muy malo. Significa mantener en el tiempo la indefinición, con todas las consecuencias que eso trae aparejado. Creo que el gobierno de Boric terminó, creo que se le abre lugar a que si es hábil, puede pasar a la historia incluso con estatua. Si es capaz de liderar un nuevo proceso constituyente y terminarlo y olvidarse de que es capaz de hacer un gobierno de transformaciones, porque eso no va a pasar. Aquí no hay nada que transformar desde el punto de vista de esta visión romántica de la ultraizquierda. Acá lo único que hay que hacer es darle seguridad al país, y darle seguridad al país desde este punto de vista, es decir, desde el punto de vista político, es bien terminar el proceso constituyente y ponerle término al conflicto de la Araucanía. Esas son las dos únicas cosas que puede hacer Boric y ojalá lo haga. Estimado Mario Enrique. Esta elección, esta votación se presentó como blanco y negro. Lamentablemente no habían grises, porque probablemente yo estaba en los grises, como mucha gente en este país. Por eso que desde afuera dicen, incluso aquí en Chile, que fue polarizada. Y yo no creo que fue así. ¿Saben por qué? Porque yo les dije en la mañana del día de hoy, antes de la elección, que la gente se ha ido centrando, tanto la gente que estaba por el rechazo se centró, y de hecho Macaya, ¿cierto? Y la gente de Renovación Nacional así lo han reconocido después de su tremendo éxito, y la gente de la izquierda también, en esta intención de modificar algunas cuestiones de la propuesta. Se centró el país. Esto, la gente de afuera no lo entiende. Tú lees la Deutsche Welle, ¿cierto? Los canales, el Euronews, los canales internacionales, que una visión onírica de Chile, de la izquierda, la juvenil, y no captan por qué aquí pasó esto, por ejemplo, ¿cierto? Es porque aquí no, había una binaria, pero había matices de grises. Yo, Mario Águila, soy un apoyador de Boric. Yo no soy opositor, a mí no me pueden decir que soy opositor. Yo apoyo a Boric yo le creo que un tipo demócrata, un poquito cambiante puede ser por su juventud, pero me parece bien que cambie, ¿cierto? Tiene algunas cosas ahí en contra del extractivismo, habla del extractivismo, palabra que usa ahora el terrorismo de la Araucanía en su favor, para atacar la madera, etcétera, etcétera. Pero yo apoyo a Boric y lo voy a seguir apoyando porque encuentro que es un tipo demócrata. Se la ha juzgado en su momento por el acuerdo en noviembre del año 2019, yo lo sigo apoyando. Eso demuestra que yo, con todo lo que quería que fracase este texto constitucional, soy un tipo de centro. El país se ha centrado, así que esto es una muy buena señal para el resto del tiempo que le queda a Boric, y Boric lo va a hacer muy bien porque ya se estaba preparando para esto, a diferencia de mucha gente de la izquierda que le decía, usted no puede empezar a entregar el éxito del... No, Boric siempre se adelantó a toda la gente de la izquierda, a su propio partido, en noviembre del 2019. Ahora, cuando decía que hay que tender puentes, hay que empezar a prepararse para... Boric es inteligente, es un tipo... Lleva más de 3 semanas en reuniones con gente. Entonces, yo creo que el tipo lo va a hacer bien y yo lo voy a apoyar. Yo apoyo a Boric, ¿ok? Pero yo también ahora pido que si va a ser la convención la fórmula, yo creo que hay que llamar nuevamente al plebiscito para preguntarle a la gente, pero si eso no ocurre, una convención de mérito, nada de escaño reservado ni paridad,
Difícil lo de la paridad porque hasta la Jimena Rincón, que la encuentro súper inteligente, también se la da, pero bueno, aquí cuando las palabras quedan realidades, ya todo el mundo habla de paridad sin mucho análisis, bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Yo pongo el punto sobre la I y digo, ¿por qué paridad? Aquí la gente se la gane en la calle. Bueno, pero yo veo un buen futuro para Chile desde ese punto de vista, que la gente se centró, tanto la izquierda como esa se centró, y el hecho de que no haya salido la gente de la UDI o de Renovación Nacional, gente con la cual yo no me identifico políticamente, pero que en este caso yo iba junto con ellos, con exitismo y olvidando lo que escribieron con la mano y borrándolo con el codo, yo creo que eso habla bien de Chile, de que el temor que tenía la izquierda no se va a cumplir. Por el contrario, la gente de la derecha va a apoyar esta cuestión y vamos a hacer una segunda convención de buena calidad. Por último, esta constitución que yo creo que no es mala, la actual, no es mala, pero si ya las palabras crean realidad, ya todo el mundo piensa que es mala y hay que hacer otra, hagamos otra para contentar a la gente, pongámosle todos los derechos que quieran, llenémosla de florituras, linduras. Lo importante está en que una constitución tiene que ser el marco para que los poderes sean equilibrados, para que las leyes sean bien hechas, no a la rápida. Eso de eliminar el Senado para que sean las cosas más rápidas, terriblemente malo. Esto de la plurinacionalidad que nos va a terminar divididos por las autonomías que la gente va a exigir, por el principio de la autodeterminación de los pueblos a nivel internacional, malo, malo. Si hacemos algo bien, yo lo voy a apoyar y eso demuestra que la gente se está centrando y yo le auguro un buen futuro a los próximos años desde ese punto de vista. Perfecto. Humberto Salinas. Sí, Un yo minuto. solo para cerrar, y me voy a colgar de la última parte que tú acabas de mencionar, y entendiendo cómo funcionan otros países que yo quiero mirar. Nueva Zelanda trata de hacer las menos leyes posibles y su objetivo es que las menos leyes posibles existan y que además ese congreso que ellos tienen funciona casi 3 meses al año, porque la idea es que no hagamos más leyes para resolver problemas que debimos haber resuelto, que son de perogrullo y de conciencia social y de temas que debemos haber resuelto mucho antes. Hoy día se habla del agua, hoy día existe el derecho al agua, el agua está privilegiada para las personas, para las comunidades que tienen escasez. Lo que no existe es la voluntad política de exigir la norma, el control, la ley. Entonces, este malentendido de cosas que nos hemos ido colocando en la cabeza de que hay que todo dejarlo regulado y que todo tiene que ser totalmente, absolutamente controlado, pareciera ser que es un tema más de ignorancia de lo que está pasando en Chile que de lo que realmente hay que hacer. Yo me cuelgo un poco de las palabras del inicio. Nosotros le encomendamos a gente que haga las bases de cómo cómo queremos construir un país, no de cómo queremos que sea. El cómo queremos que sea debe venir después, en las leyes, donde somos capaces después de darnos cuenta que si nos equivocamos, bueno, la rechazamos, la volvemos a cambiar, pero no en las bases fundamentales de cómo queremos que sea. Lo que tenemos que tener aquí es una cosa distinta. No sé cómo va a funcionar el futuro. A Boris le queda un trabajo largo por delante, seguramente un día no van a dormir, en estos próximos días no van a dormir. Quiero poner una cosa que además es circunstancial. El Banco Central tiene reunión de política monetaria el martes, el 6 de septiembre. Entonces, hoy día, la gente del Banco Central seguramente todos lo están despertando para que se vayan al banco a generar esas 40 páginas de cómo viene de vuelta ese informe, porque el 6 tiene que decir cómo viene ahora la economía y cómo nos reajustamos y cómo volvemos a crecer y cómo con este resultado genera el tema. Es todo circunstancial, esto se fijó el año calendario hace mucho tiempo y quedó justo 2 días después del plebiscito y seguramente tenían ahí 2 informes trabajados. Pero eso es, la Constitución no resuelve problemas, la Constitución nos define vida y eso si no lo entendemos como país no vamos a sacar nada bueno en el futuro. Estimados oyentes de Radio Sago, estamos cerrando este programa de análisis y conversación sobre los resultados del plebiscito. Con el 99,40% de los votos escrutados y 12.949.650. Votación histórica, ¿no? Absolutamente, 12.949.651 votos. El 38,12% de la población, es decir, 4.830.725 personas, estuvieron por aprobar este texto constitucional y 7.842.477, es decir, un 61,88%, estuvo por rechazarlo. Nos encontramos
les agradezco la presencia, Mario, Humberto, muchísimas gracias. Miguel Araya, nosotros nos encontramos el próximo domingo en el último Zoom constitucional de este ciclo. Tomaremos algún descanso, miraremos las cosas con cierta distancia y volveremos probablemente a las ondas de Radio Sago. Me invitaste a esta idea los últimos días de octubre del año 2019. Ha sido un camino largo, agotador. Hemos contribuido, creo yo, a generar información en las personas. Un agradecimiento enorme a ti, a Radio Sago, que han logrado, o contribuido al menos, a un importante ejercicio de democracia. Me alegro mucho de haber compartido estos programas contigo. Haremos el último, aparentemente, el próximo domingo y ya veremos lo que la vida nos depara. Con ustedes, estimados oyentes de Sago, nos encontramos la próxima semana en otro Zoom constitucional. Un abrazo.